Señor les bendiga. Quiero compartir algo que estuve leyendo hace unos minutos y quiero referirlo un poco a lo que está sucediendo en estos momentos en nuestro planeta sobre el tema del coronavirus. Son dos historias quizás un poco diferentes, pero quiero apuntarlas a lo que está sucediendo y que reflexionemos en estas lecturas, que no veamos esto como un ataque, como que me están apuntando, sino que recapacitemos y entendamos lo que Dios nos dice en su palabra y que Él merece más que un momento de adoración, un momento donde lo busquemos, sino que haya una entrega día tras día, porque Él lo merece todo, todos los días. Amén. Y vamos a ir con la primera historia, a 1 Samuel 17, en su versículo 49 hasta el 51. Y dice así su palabra: Y metió David su mano en la bolsa, y tomó de allí una piedra, y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente del filisteo, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con la honda y la piedra, e hiriendo al filisteo, y lo mató, sin temer David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, la sacó de la vaina y lo terminó de matar. Le cortó la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Ahora vamos a Lucas 17, 11, 19, hasta el 19. Dice: si yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo lo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias, y éste era samaritano. Respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese a glorificar a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Empecemos con la historia de David. Todos conocemos la historia de David y entendemos un poco de lo que sucedió en el transcurso de la vida de David. Que David era un joven que estaba en el campo cuidando ovejas. Pero también la historia relata que David era un joven que amaba a Dios, que buscaba a Dios, que se entregaba por entero a Dios, y que Dios le daba siempre la victoria a David, y que David recibía mucho favor del Señor porque se entregaba de todo corazón, tenía un corazón humillado al Señor. Y nos relata la historia que David estaba en el campo cuidando las ovejas y que su padre lo llama y le dice: oye David, ven, vamos a llévale unos panes, algo de comer a tus hermanos a la guerra. Sus hermanos estaban en la guerra luchando. Y dice que David va como muchachito demandado al fin. En ese tiempo era lo que le tocaba, aparte de cuidar sus ovejas. Dice que David va a llevar el alimento a sus hermanos y que escucha de lejos a alguien que está gritando, que está vociferando cosas. Y se acerca y escucha a un filisteo insultando, ultrajando al pueblo, al ejército del Dios viviente. Y dice que David se enojó porque
este filisteo, este incircunciso, estaba opacando, podríamos decir así, o estaba ultrajando al pueblo de Dios, al rey. Entonces dice que David se acercó y dice que David decidió luchar contra el gigante. Dice David, no, yo voy a ir contra él, porque el gigante estaba pidiendo que alguien se parara frente de él y peleara con él, porque él se creía el más fuerte. Él dijo, no, yo estoy acabando, aquí nadie puede conmigo. Y todos le temían porque era un hombre de guerra, era un hombre grande, con una armadura súper fuerte. Era, podríamos decir, invencible a los ojos de los hombres. Y David se llena de valor. David, en nombre del Dios viviente, dice, yo voy a luchar, yo voy a batallar, denme la demanda a mí, yo me la tomo, vamos a la guerra. Yo voy a pelear contra este filisteo y voy a vencer porque mi Dios me dará la victoria. Y todos se burlaban, todos creían que David estaba loco porque un niño que nunca fue a la guerra, que nunca había peleado, que no tenía conocimiento de guerra, quería pelear con uno de los paladines que tenía el ejército de los filisteos, el mejor de ellos, y David va a decir, yo voy a pelear con él, y él ni siquiera tiene un entendimiento militar para pelear contra él. Pero David tenía algo esencial que no era ni el entrenamiento de guerra, ni eran las armaduras, sino que David en el campo había conocido a Dios y Dios le había dado la victoria de todos los animales feroces que se acercaban a tomar sus ovejas. Dice que David los vencía, que tomaba un oso y lo vencía, tomaba un lobo, lo vencía, tomaba a un león y lo vencía, porque Dios le daba la victoria. No era que David era un superhombre, no era que tenía superpoderes, era que David en el campo había aprendido y había conocido a Dios, se había entregado al Señor, se había humillado al Señor y había entendido que todas las cosas que a él le pudieran suceder estaban en las manos de Dios y que él tenía que entregarse por entero día tras día y que su corazón debía ser conforme a la voluntad de Dios para vencer sus gigantes. Y él podía vencer sus gigantes ahí en el campo. Los vencía porque Dios le daba la victoria. Y David también entendía que era el momento de vencer a ese gigante que estaba ultrajando el pueblo de Dios. Que era el momento de vencer a ese gigante que pensaba que tenía el pueblo de Dios pisoteado. Pero lo que él no sabía y con lo que él no contaba era que había un hombre en el campo que se estaba preparando de antemano, que estaba buscando a Dios de antemano para poder vencer sus gigantes. Y quizás hoy nos hemos vuelto un poquito a Dios. Hemos posteado versículos, hemos escrito un versículo en nuestro WhatsApp, en nuestro Facebook y hemos puesto videos alentándonos, animándonos y es muy bueno, es agradable que nos volvamos a Dios en estos momentos de dificultad. Esta mañana escuchaba el mensaje del pastor Jonathan Austri y él nos hablaba sobre crucificar nuestras pruebas al Señor y hablaba en el momento que el pueblo de Israel fue sacado de su cautiverio, de su opresión y que cuando está en el desierto estaba cansado de comer el maná y que se quejaron de lo que Dios le estaba dando en el desierto. Y dice que Dios en un momento dado en la historia ocurre que serpientes ardientes salían y los mordían y estaban muriendo muchos. Y dice que oraron y se volvieron al Señor pidiendo clemencia y pidiendo la misericordia del Señor. Y dice que Dios dio el mandato de que en una vara pusieran una serpiente y que todo aquel que fuera mordido mirara a la serpiente y sería sanado. Y es bueno que volvamos a Dios. Pero ¿por qué volvernos a Dios? Simplemente cuando llega nuestro gigante. ¿Por qué no ser como David y de antemano estar preparados para vencer a nuestro gigante? ¿Por qué no estar de antemano en el campo buscando a Dios, entregándonos a Dios para que cuando nuestro gigante pueda venir o suela venir, podamos vencer con seguridad? Y en la historia de Lucas vemos la historia de estos 10 hombres que estaban
enfermos, tenían lepra, eran leprosos. Y en este tiempo los leprosos eran repudiados. Nadie lo quería, todo el mundo lo quería lejos de ellos porque era una enfermedad muy fea, digámoslo así. Y dice que al ver a Jesús, solamente le pusieron, mira Jesús, por favor sánanos, extiende tu misericordia a nosotros. Y Jesús le dijo, mira, acérquense los sacerdotes. Y ellos iban a acercarse. Dice que cuando iban de camino fueron sanados. Y que uno de ellos, viendo lo que había sucedido, se volvió al Señor y se postró rostro en tierra y glorificó a Dios y ensaltó a Dios por lo que había sucedido. Y Jesús le dice, mira, de los 10 solo has vuelto tú. ¿Y los 9 dónde están? Es importante que entendamos que es bueno volvernos a Dios. Pero no solo nos volvamos a Dios cuando tenemos el gigante. No solo nos volvamos a Dios cuando llega la situación complicada. Empecemos a buscarle desde antemano. Empecemos a intimar con el Señor. Porque recuerdo que en una ocasión Pablo recibió un aguijón en su cuerpo. Y dice Pablo que pidió al Señor, oró al Señor y dijo, Señor, mira, si es de ti que pase esta copa, pues que pase. Pero si no, bendito sea tu nombre, Señor. Pero esto se logra intimando con el Señor. Esto se logra conociendo al Señor. Es con una relación día tras día. No es que simplemente pidamos el milagro y que el milagro ocurra y que cuando ocurre el milagro todos quitemos nuestra mirada del Señor y volvamos a nuestras vidas normales. Que empecemos de nuevo a vivir desenfrenados y descontrolados como estábamos antes. Porque las cosas que pasan en la vida es para que recapacitemos, para que entendamos que Dios nos está llamando a su salvación, que nos ha regalado algo que no merecemos. Y que debemos entender que así como David intimaba con Dios desde el campo, y que cuando se presentó su gigante pudo vencerlo, y que así como ese que se volvió al Señor y glorificó a Dios, también nosotros debemos buscar a Dios y debemos volvernos a Él, no solo cuando seamos sanos, sino todo el tiempo. Y si somos sanos, volvámonos a Dios y glorifiquemos a Dios. Y si no somos sanados, también volvámonos a Dios y glorifiquemos a Dios. Porque Él está con nosotros día tras día. Y lo que nos sucede es para su gloria y su honra. Sea bueno o sea malo, por algo Él lo deja pasar. Y Dios nos quiere salvar. Y es de tal manera que si en nuestra enfermedad seremos sanos, pues así Él nos tendrá para poder salvarnos. Y quizás no vamos a entender lo que está sucediendo y quizás no vamos a entender la enfermedad que tenemos en el momento y vamos a decir, Señor, pero si tú me amas, Señor, pero si tú me quieres salvar, ¿por qué esta enfermedad? Es porque si Él te quita la enfermedad, si Él te quita ese gigante que está frente a ti, te vas a volver al mundo y vas a quitar la mirada de Él y no te vas a quedar postrado en tierra ante su presencia y dándole toda la gloria y la honra a Él que la merece. Es necesario, es de suma urgencia que entendamos que no solamente debemos volvernos a Dios cuando estamos en una crisis, cuando nos estamos pasando por ese desierto que parece que no vamos a salir, que parece que no hay un oasis. Debemos volvernos a Dios todos los días. Debemos leer su palabra todos los días. Debemos postear un versículo todos los días. Pero no solamente que seamos oidores o posteadores de versículos o de videos, sino que lo vivamos, que su palabra se nos estampe en la frente y que podamos glorificar a Dios a viva voz cada día. Que cumplamos su palabra, que vivamos sus mandamientos, que sus estatutos estén en nuestros corazones, que no simplemente seamos el pueblo que
escucha la voz de Dios y que llega la crisis y dice: sí, Señor, tú eres verdadero, tú eres santo, sálvanos, sánanos. Y que cuando llegue la sanidad, hagamos como esos que estaban reunidos con él, que solo buscaban el milagro, y cuando Jesús terminaba de dar sus palabras y que hacía sanidades y que le daba de comer, todos se iban y quedaban 2 o 3 a sus pies. Es necesario que entendamos que esto es más que un momento de mí. Es toda mi vida. Él quiere todo lo que soy, todo mi ser, que nos entreguemos por entero. Podemos ver la historia de Nínive, que era un pueblo malvado, que era un pueblo que arrasaba, que conquistaba a otros pueblos, que tenían mentes maquiavélicas. Y por eso Jonás no quería ir a predicar a Nínive. Pero cuando Jonás predicó en Nínive, dice que el pueblo se volvió al Señor y que se sacrificaron por entero y que desde ese día vivieron para el Señor. No vivieron el momento de la crisis y luego quitaron su mirada del Señor, sino que permanecieron unánimes juntos, adorando y glorificando al Señor y buscándole de corazón. Y quizás veamos este video y digan muchos: pero ¿y este loco de dónde salió? Me habla de 3 historias diferentes, me habla de David, me habla de los 10 leprosos, me relata un poco de Nínive y me habla un poco de todas estas cosas que quizás no me están concordando con lo que él me quiere decir, o con lo que en realidad estamos viviendo, que es una crisis de un virus que está acabando con las personas. Pero debemos detenernos en medio de nuestra crisis. Debemos detenernos en medio de la lucha contra nuestro gigante. Debemos detenernos en medio de ese desierto donde no vemos el oasis, y decir: Señor, yo me entrego a ti hoy y quiero entregarme siempre. Debemos humillarnos, morir nosotros y hacer como decía el pastor en su mensaje esta mañana, debemos crucificar nuestras pruebas al Señor. Debemos crucificar lo que somos al Señor, para que no solamente en este momento donde todo parece caerse, donde las torres se están destruyendo, donde ese juego de dominó se está destruyendo y todo está cayendo a nuestro alrededor y todo parece no tener una solución grata para nosotros, pero recuerda que el Señor está ahí para nosotros. Recuerda que Él está ahí, que Él nos dará la victoria a pesar de que no lo merecemos. Pero no quiero solamente que nos quedemos con que sí, el Señor va a obrar, el Señor va a usar, el Señor va a hacer algo y todo va a ser bonito y todo va a cambiar. Y vamos a volver a nuestras vidas, vamos a volver a vivir una vida de libertinaje. Una vida que no agrada al Señor. Yo te propongo que nos unamos a una, no para vencer en esta crisis, no para sobrepasar esta crisis, no, es que nos unamos a una para agradar al Señor, que nos unamos a una para vencer la crisis de la necesidad de Dios que tenemos en nuestros corazones. Cuando nosotros sanemos, cuando nosotros entendamos, así como entendió el pueblo de Nínive, que es necesario que nos postremos a Dios y que permanezcamos postrados ante Dios, pues entonces todo lo que suceda, todo lo que pase, será leve, porque no hay mayor gozo que el que nos brinda el Señor Dios. A pesar de que todo se esté destruyendo, Dios nos dará la victoria. Y si Él no nos da la victoria, como pasó con los amigos de Daniel, que fueron echados en el foso de los leones, ese fue Daniel que fue echado en el foso de los leones y venció. Sus amigos fueron echados al horno de fuego ardiendo y vencieron. Pero ellos también entendían que si no vencían en ese momento era porque Dios no quería que vencieran en ese momento, porque ya era su momento de partir con Él. Pero primero, para entender todas estas cosas, para entender el valor que tiene el Señor, debemos intimar con Él. Yo espero que te pueda servir un poco de algo lo que
te he compartido. El Señor te bendiga y recuerda, volvámonos a Dios no un día, sino todos los días de nuestras vidas. Dios te bendiga.